Vamos a empezar con el tema 11 del libro, las muestras estadísticas. Como vosotros frecuentemente oís en los medios de comunicación, pues cuando hay una campaña electoral, encuestas o estadísticas relativas a la posición que van a ocupar los distintos partidos políticos después de las elecciones. Valoraciones, veis encuestas relativas a valoraciones de determinados líderes políticos. Ahora, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo del COVID-19, hoy sábado, uno de los medios de comunicación daba una encuesta en la cual decía, establecía porcentajes atendiendo al tiempo que pensábamos los españoles que iba a durar la situación de confinamiento. Entonces hablaban de que un porcentaje del 25% de los españoles pensaba que la situación de confinamiento iba a durar los 15 días. El 60% pensaba que iba a durar más de un mes. Bien, entonces para realizar este tipo elaborar este tipo de información, tenemos que diferenciar los siguientes conceptos. Una sería la población o universo, que es el conjunto de todos los individuos objetos del estudio, sería toda la población española, y otra es la muestra, que es el subconjunto extraído de la población, un número limitado de la población, que su estudio sirve para inferir las características de toda la población. ¿Por qué no podemos utilizar toda la población? No podemos, pues por una razón muy sencilla. Una, porque sería costosísimo preguntarle, llevaría muchísimo tiempo y resultaría no serían rápidas la elaboración de estos estudios. Otra, porque a veces estos estudios se hacen y tienen un carácter destructivo. Imaginaros en el control de calidad de cualquier proceso productivo, pues de la pantalla de un smartphone. Por otro lado, es lo que os decía, las encuestas de opinión, por ejemplo, tardarían tanto en elaborarse que no tendrían sentido. ¿Cómo deben de ser las muestras? Para realizar las muestras hay que tener en cuenta el tamaño. Una muestra muy pequeña no va a ser relevante, pero si hacemos una muestra muy elevada, muy próxima a la población, será relevante, pero encontramos los inconvenientes que acabo de describir. Bueno, pues la elección de la muestra es lo que nosotros llamamos muestreo. Una condición casi indispensable es que el muestreo sea aleatorio. ¿Qué significa un muestreo aleatorio? Un muestreo aleatorio es aquel en el que en principio, a priori, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Es decir, que los componentes de la muestra se eligen al azar. Distinguimos los siguientes tipos de muestreo aleatorio. El muestreo... Distinguimos los siguientes tipos de muestreo. El muestreo aleatorio simple es el más sencillo de todos y en el que se basan los dos siguientes que voy a explicar. En el muestreo aleatorio simple, lo único que se hace es enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los elementos de la muestra. Después tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Se elige un elemento al azar y a partir de ahí, mediante saltos iguales, se eligen los demás. Para ello, ¿qué es lo que se hace? Primero hay que calcular el coeficiente de elevación, h. ¿Cómo calculamos el coeficiente de elevación? Para calcular el coeficiente de elevación, h, cogemos y dividimos los individuos de la población entre el número de individuos que tenga la muestra. Bien. Del resultado que sacamos aquí elegimos un número aleatorio y a partir de ahí nosotros vamos calculando el resto de elementos de la muestra sumándole ese número. Tenéis un ejemplo aquí en el libro resuelto. Dice, por ejemplo, en un centro escolar hay 1.300 alumnos. Me dicen explicar cómo se elige una muestra de tamaño 100. Bueno, primero os dice mediante muestreo aleatorio simple, lo único que hay que hacer es se sortean los 100 números de entre los 1.300 y los alumnos serán los que correspondan estará formada por los 100 alumnos a los que se correspondan esos números. Y después calculando el coeficiente de elevación. Población total, 1.300 alumnos, dividido entre el tamaño de la muestra, me da 13. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se elige a un número del 1 al 13.
aquí pone 5, pero imaginaros que fuera 7. Bueno, pues a partir de ahí se seleccionan los elementos siguientes para la muestra, sumándole, pues aquí pone 5, pues a 5 le vamos sumando 13. Me daría 18, 18 más 13, 31, etc. Si decimos 6, pues a 6 le sumaríamos 13, quedaría 19, a 19 le sumaríamos 13, quedaría 32 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, imaginaros el ejemplo que tenéis aquí al fondo sin resolver. Dice, en una ganadería tiene 3.000 vacas. Se quiere extraer una muestra de 120. Explica cómo se obtiene dicha muestra. Vamos a hacerlo mediante un muestreo aleatorio sistemático. Dividiríamos 3.000 entre 120. Eso me daría 25. Sorteamos un número del 1 al 25. Imaginaros, por ejemplo, 10. Bueno, pues los restantes elementos de la muestra se obtienen sumándole. Empezamos sumándole al origen, que sería 10, 25, me daría 35. Después a 35 le sumaríamos 25, me daría 60 y así sucesivamente. Otro tipo de muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. Como su propio nombre indica, la población se divide en estratos. Por ejemplo, por curso al que se pertenece, por edades, por sexo, etc. Entonces, la determinación del número de elementos que tiene cada estrato se denomina afijación de la muestra. Lo normal es hacer un estratificado con reparto proporcional. Aunque también se puede hacer una fijación igual, se toma el mismo número de individuos para todos los estratos de la población. Bien, vamos con el ejemplo que tenéis aquí resuelto. Imaginaros 1.300 estudiantes de un centro. En el primer curso hay 426, en el segundo 359 y así sucesivamente. Se suman estas cantidades y me daría 1.300. Yo quiero extraer una muestra de 100 alumnos del colegio. Entonces, hacer un muestreo aleatorio estratificado con afijación con reparto proporcional significa que en proporción al volumen de alumnos de primero saque los elementos correspondientes de 100. Es decir, es muy sencillo, es una regla de 3. ¿Qué significa esto? Si de 1.300 alumnos yo quiero sacar una muestra de 100, ¿cuántos alumnos sacaría de 426? Si resolvéis esta regla de 3, eso nos quedaría 32,77. Lo tenéis aquí resuelto en el libro. Entonces cogería 32. ¿Qué significa eso? Que de primero de la ESO tendría que coger 32 alumnos. De 1.300 alumnos quiero extraer una muestra de 100. Entonces, en el segundo grupo hay 359. Pues de 359, ¿cuántos tengo que extraer? Pues esto me quedaría 27,62. Pues cogería 27 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Como solo cogemos la parte entera de los resultados, si os fijáis aquí, al sumar no nos da 100, al sumar todas las partes enteras, porque he estado despreciando las partes decimales. Da 97 para llegar a la muestra de 100. Entonces, hay que aumentar una unidad en 3 cocientes, cuya parte decimal sea la mayor. Entonces, pues aquí tendríamos que aumentar en el primero, que la parte decimal es 77, en el segundo, que es 62, y miramos, y aquí en el quinto que sería 85, ¿de acuerdo? Aumentaríamos uno más en cada uno de ellos. Bien, esto sería el muestreo aleatorio estratificado. Vamos a ver técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. Entonces podemos hacerlo de las siguientes maneras, mediante extracción. La extracción, pues en una caja se introduce una serie de papeletas, de bolas, los elementos que vosotros queráis, y la extracción se puede realizar sin reemplazamiento o con reemplazamiento. ¿Qué significa sin reemplazamiento? Que sacamos de una en una los elementos que queramos para que formen la muestra. Con reemplazamiento, ¿qué significa? Que se elige una papeleta, pero después de cada extracción la papeleta elegida y anotada se vuelve a devolver. Con ambos métodos se consigue una muestra aleatoria, pues
todos los elementos tienen a priori la misma probabilidad de ser elegidos. A veces con la calculadora también nos podemos ayudar para calcular, genera números aleatorios. Hay una tecla que se llama random. Vosotros en vuestra calculadora no sé dónde la tenéis. Yo aquí en la mía, la tecla esta la tengo aquí, donde tenemos el punto decimal que se activa con la función Shift. RAN, en mi caso es esta tecla RAN asterisco. Entonces genera un número aleatorio. Y si multiplicamos esos números aleatorios por el número total de elementos de la población, pues obtenemos un número elegido al azar. Por ejemplo, imaginaros, yo hago asterisco, acciono la tecla, le doy al igual y me da 0,762. Por una muestra de 100 cogería el 76. Otro número aleatorio, 9, pues por una muestra de 100 cogería el 90. Así puedo generar los números aleatorios que yo quiera. Por una muestra de 100 cogería 95. Recordad que os quedáis siempre con la parte entera.